¿Alguna vez has recibido un regalo que parecía inofensivo, pero después trajo confusión, pesadillas o incluso enfermedad? La Biblia nos advierte con claridad, porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11, 13 a 14. Este versículo revela una verdad escalofriante. Lo que parece bendición puede ser, en realidad, una trampa espiritual. Hoy profundizaremos en un tema que muchos ignoran o subestiman: los 5 regalos aparentemente inofensivos que las brujas usan para entrar en tu vida y destruirte desde adentro. Te mostraremos cómo discernir estos objetos, identificar su impacto espiritual y proteger tu alma de influencias ocultas que quieren apartarte de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cómo proteger tu hogar de toda oscuridad disfrazada de bondad? Desde tiempos antiguos, el enemigo ha buscado caminos sutiles para infiltrarse en la vida del creyente. No siempre viene con gritos, sombras o conjuros explícitos. A menudo su estrategia más eficaz es el disfraz. Y no uno cualquiera, sino uno envuelto en la dulzura de un gesto amable. La palabra de Dios nos advierte con firmeza. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Este pasaje nos revela una realidad inquietante. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. A veces lo que se presenta como un regalo inocente, incluso como una muestra de cariño, puede ser en realidad una semilla de destrucción espiritual, sembrada con precisión. Muchas personas han recibido objetos aparentemente comunes, una figura decorativa, una prenda, una joya, y desde entonces su vida ha comenzado a cambiar inexplicablemente. Las bendiciones que antes fluían ahora parecen estancadas. El ambiente en casa se torna pesado, el descanso se escapa, los conflictos aumentan sin razón aparente. Lo que antes era luz se va oscureciendo poco a poco, y todo comenzó con un regalo. ¿Cómo es posible que algo tan simple tenga tal poder? Porque el mundo espiritual opera con principios invisibles a los ojos humanos, pero contundentes en su impacto. El enemigo conoce estos principios y los usa con astucia, especialmente cuando logra hacernos bajar la guardia. Un día, una mujer piadosa que asistía regularmente a su iglesia y vivía en comunión con Dios, recibió un obsequio de una vecina, una pequeña escultura de la suerte, traída de un viaje al extranjero. La vecina te la entregó con una sonrisa y palabras elogiosas. Nada en la entrega parecía sospechoso. Sin embargo, en los días siguientes la mujer comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. Su salud se debilitó sin causa médica aparente y una sensación constante de angustia llenó su casa. Al buscar dirección espiritual, su pastor oró con ella y juntos identificaron que la escultura no era un simple adorno. Había sido consagrada en un ritual pagano. Al retirarla del hogar y orar por liberación, la paz regresó de inmediato. Esta historia no es aislada y aunque pueda parecer extrema, es más común de lo que muchos creen. En Deuteronomio 7:26 encontramos una instrucción contundente: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. El texto no deja espacio para ambigüedades. Lo que ha sido dedicado a otros dioses, aunque tenga apariencia de arte o cultura, trae consigo una contaminación espiritual que afecta directamente al hogar. Dios conoce las implicaciones de estas cosas
débiles y nos advierte para protegernos. No se trata de superstición, se trata de obediencia. El enemigo no necesita un gran portal para entrar. Basta con una rendija que le permitamos abrir por ignorancia o descuido. El primer tipo de regalo que suele ser utilizado como instrumento de destrucción espiritual es aquel que atrae la maldición de manera silenciosa. No grita, no se mueve, no tiene ojos que brillen ni forma grotesca, todo lo contrario. Su eficacia está en su apariencia encantadora, en lo inofensivo que parece. Puede ser una planta exótica, un cuadro colorido o incluso una pieza de joyería con símbolos antiguos. Pero detrás de ese objeto hay una historia espiritual. En muchas culturas y prácticas ocultistas, los objetos se activan con invocaciones, ofrendas o pactos, de manera que quien los recibe también recibe lo que ese objeto transporta. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios les advirtió reiteradamente sobre no mezclar lo sagrado con lo profano. En Josué 6:18 se nos recuerda: guardaos pues del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Esta advertencia fue ignorada por Acán, quien tomó objetos consagrados al enemigo y los escondió. El resultado fue una derrota inesperada para Israel y una maldición sobre su familia. Esta historia nos revela que un solo objeto puede abrir una puerta espiritual lo suficientemente poderosa como para afectar no solo al individuo, sino a toda su casa. Y así sucede hoy. Personas que llevan una vida recta, pero que sin saberlo aceptan en su casa un regalo que ha sido consagrado en prácticas esotéricas o que contiene símbolos ligados a otras espiritualidades. El enemigo no necesita permiso verbal cuando ya se le ha cedido legalidad espiritual por medio de un objeto. Y aunque la persona lo reciba con inocencia, el mundo espiritual opera por leyes, no por intenciones. Esto es lo que hace tan peligrosa esta estrategia. Recuerdo el testimonio de un joven cristiano que comenzó a tener ataques de pánico sin antecedente. Había pasado meses en oración sin resultados. Un día, al hacer limpieza en su habitación, encontró una caja con varios objetos que había recibido como regalos de una amiga aficionada al ocultismo. Entre ellos, una pulsera con el símbolo del ojo turco, un atrapasueños decorativo y un libro de frases espirituales que contradecían la palabra. Al desecharlos y orar por liberación, experimentó una paz que no había sentido en meses. No fue coincidencia, fue obediencia. Es por esto que debemos desarrollar discernimiento espiritual, no paranoia. No se trata de rechazar todo, sino de aprender a examinar todas las cosas a la luz de la Escritura. En 1 Tesalonicenses 5, 21 a 22 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este principio aplica también a los regalos que recibimos. No todos los obsequios vienen con buena intención. Algunos son vehículos de control, otros son extensiones de pactos y otros directamente trampas disfrazadas. Jesús fue claro al hablar del engaño. Dijo que en los últimos tiempos muchos serían engañados, aún los escogidos, si fuera posible. Mateo 24:24. Esto implica que el engaño no vendrá envuelto en horror, sino en sutileza. Y uno de los caminos más sutiles es el de los regalos amables. Los que tocan nuestras emociones, los que vienen de seres queridos, los que llegan en fechas especiales. Justo ahí es donde el enemigo coloca su semilla. Y es que el corazón humano, cuando no está anclado en la palabra, se mueve por emociones. El enemigo lo sabe, y si puede disfrazar una cadena como un lazo de amistad, lo hará. Si puede vestir la maldición con un papel de regalo hermoso,
lo hará. Por eso, no podemos movernos por lo que vemos, sino por lo que el Espíritu nos revela. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este principio aplica también a lo que aceptamos en nuestra casa. Un pastor contó una vez cómo fue llamado a orar por una familia que sufría constantes discusiones sin motivo aparente. Durante la visita, el Espíritu le mostró que en la sala había un tapiz colgado que representaba una deidad hindú. Había sido un regalo traído por un familiar. Era decorativo, sí, pero también era una puerta abierta a una presencia espiritual ajena a Dios. Al removerlo y orar, la atmósfera espiritual del hogar cambió drásticamente. Esto no es superstición, es discernimiento, es guerra espiritual. No debemos tener miedo, pero sí sabiduría. Dios no nos deja a oscuras. Su palabra es lámpara, su espíritu nos guía y su poder es mayor que cualquier maldición. Pero como en todo, Él requiere obediencia, requiere que escuchemos su voz, que prestemos atención a sus advertencias y que limpiemos nuestra casa física y espiritualmente. El enemigo no puede permanecer donde hay luz, donde hay santidad, donde hay autoridad espiritual ejercida en el nombre de Jesús. Es momento de hacer una revisión, no por miedo, sino por fidelidad. ¿Qué objetos hay en tu casa que no glorifican a Dios? ¿Qué regalos has recibido que podrían estar ligados a prácticas ajenas a la fe cristiana? ¿Has sentido cambios espirituales desde que ciertos obsequios llegaron a tu vida? No ignora las señales. Dios habla, el Espíritu Santo advierte y la palabra confirma. En 2 Corintios 10, 4-5 se nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra herramienta, no el miedo, no la sospecha, sino la autoridad en Cristo. El enemigo teme a un creyente despierto, uno que no acepta todo lo que brilla, uno que ora antes de recibir, uno que examina cada cosa a la luz de la palabra. Porque ese creyente no solo se protege a sí mismo, sino que protege a su familia, su casa, su ministerio y su propósito. Hoy es tiempo de abrir los ojos. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Y no todo lo que se ofrece con sonrisa viene con bendición. Discernir es amar. Obedecer es proteger. ¿Estás listo para ver con ojos espirituales y actuar con poder divino? Hay una estrategia del enemigo que ha logrado penetrar profundamente en la vida espiritual de muchas personas sin que éstas lo perciban. Se presenta bajo una apariencia noble, incluso religiosa. Se entrega con intención de proteger como símbolo de amistad o como un simple recuerdo de viaje. Pero su propósito es otro: contaminar. No es casualidad que la Biblia insista en que no debemos tocar lo impuro ni traerlo a nuestro entorno, aunque venga disfrazado de luz. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 Corintios 6:17. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Esa advertencia tiene un peso espiritual que muchos ignoran, y es precisamente en ese desconocimiento donde el adversario encuentra su oportunidad. Uno de los vehículos más comunes para esa contaminación son los objetos usados como amuletos. Aunque su envoltorio cultural los presenta como símbolos de protección o buena suerte, su raíz está profundamente anclada en sistemas espirituales contrarios al reino de Dios. Estos objetos no son neutros, son elementos consagrados,
cargados de significados ocultos, utilizados históricamente en prácticas de brujería, adivinación y esoterismo. Y cuando llegan a las manos de un creyente, no solo traen consigo una carga espiritual oscura, sino que generan una interferencia directa en su comunión con Dios. La Escritura lo denuncia desde el principio. En Deuteronomio 18, 10 a 12, el Señor establece una línea firme. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cada una de estas prácticas estaba acompañada de elementos físicos, objetos que servían como punto de contacto entre el espíritu invocado y la persona que los usaba. Esos objetos, que se hayan considerados amuletos, no eran simples decoraciones, eran portales, y lo siguen siendo. En muchos casos estos amuletos vienen en forma de collares, pulseras, figuras talladas, piedras energéticas, símbolos grabados en joyería o incluso estampas que imitan religiosidad. Pero su función espiritual no ha cambiado. No son regalos inocentes, son herramientas de manipulación espiritual. Abren puertas que luego cierran la paz, la salud, la provisión y la conexión con Dios. El enemigo no necesita derribar la puerta de una vida. Le basta con que el creyente acepte una llave que parece un adorno. Dios nos ha llamado a una vida de separación. El pueblo de Israel fue constantemente instruido a no adoptar las costumbres de las naciones que los rodeaban. No por xenofobia espiritual, sino porque esas costumbres estaban ligadas a dioses falsos, a prácticas espirituales contaminadas, a pactos que Dios nunca autorizó. En Jeremías 10, 2, 3, el Señor dice: así dice Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Esta instrucción sigue vigente. No podemos adoptar objetos culturales que representan pactos espirituales con fuerzas opuestas a Dios. No podemos normalizar lo que Dios abomina. Los amuletos, aunque sean presentados como símbolos culturales, cargan en su estructura una historia espiritual. Cada uno ha sido usado por siglos con el fin de proteger, atraer suerte o ahuyentar el mal, pero no mediante la fe en Dios, sino mediante invocaciones, conjuros y ofrendas espirituales ajenas al reino. Estos objetos no actúan por sí mismos, sino por el espíritu al que están dedicados, y ese espíritu no está sujeto a Cristo. Por lo tanto, cuando un creyente los usa o los guarda, aunque no sea consciente, está permitiendo la presencia de una influencia espiritual que no glorifica a Dios. En Ezequiel 13, 18 a 20, el Señor condena a las mujeres que usaban amuletos mágicos para manipular espiritualmente a otros. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las muñecas y hacen velos para la cabeza de personas de toda edad con el fin de atrapar almas. ¿Acaso piensan ustedes atrapar las almas de mi pueblo para conservar la vida de ustedes? Bueno, por tanto, así dice el Señor Jehová: yo estoy contra sus vendas mágicas con las que ustedes atrapan las almas como si fueran aves. Las arrancaré de sus brazos y soltaré las almas que ustedes atrapan. Este pasaje es uno de los más claros sobre cómo los objetos pueden ser usados para atar espiritualmente a otros. Y Dios los aborrece. Hoy en día, esos mismos principios siguen activos. No con vendas mágicas, pero sí con pulseras del mal de ojo, collares de protección, figuras de animales usados en rituales esotéricos, piedras que prometen equilibrar chakras o tarot
atraer energía. Cada uno de estos elementos está cargado de simbolismo ocultista. No son solo artesanía, son artefactos espirituales. Y quien los porta, aunque sea por ignorancia, establece una conexión con aquello que representan. Es ahí donde la influencia comienza. No siempre se manifiesta de inmediato. A veces se infiltra como una sequía espiritual, como confusión, como ansiedad inexplicable o como resistencia persistente a la oración. La Biblia nos enseña que no debemos confiar en objetos, sino en el Señor. En Isaías 31:1 leemos: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y ponen su esperanza en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Este principio aplica también a los que confían en símbolos, amuletos o energías, en lugar de poner su confianza total en la presencia de Dios. Todo intento de sustituir la protección divina por un objeto es idolatría. Y toda idolatría es un quiebre espiritual que el enemigo aprovecha. Es importante comprender que lo espiritual siempre busca manifestarse en lo físico. Por eso, los que practican la brujería, el ocultismo o las religiones esotéricas consagran objetos, porque saben que esos elementos cargan la intención espiritual con la que fueron dedicados. Un amuleto puede parecer simplemente bonito, pero si fue consagrado para desviar, enfermar o controlar, cumplirá ese propósito en la vida de quien lo reciba o lo porte. El problema no está en la materia, sino en la consagración. Dios dejó instrucciones muy precisas sobre qué hacer con los objetos consagrados a otros dioses. En Deuteronomio 7:25-26 se nos ordena: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este mandato no deja lugar para la tolerancia. Todo lo que ha sido dedicado al enemigo debe ser eliminado. No almacenado, no coleccionado, no ignorado. Eliminado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La raíz de muchas opresiones espirituales, estancamientos e incluso enfermedades inexplicables está en la presencia de objetos como estos. Y la solución no es temerlos, sino discernirlos y actuar con autoridad. En Hechos 19:19 vemos cómo al recibir el Evangelio muchos creyentes en Éfeso respondieron de forma radical. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el valor de los libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. No se aferraron a lo costoso, ni a lo bonito, ni a lo cultural. Reconocieron su naturaleza espiritual y la erradicaron. El Espíritu Santo da discernimiento a todo aquel que lo busca con sinceridad. Si hay confusión sobre un objeto recibido como regalo, la oración revelará la verdad. No basta con preguntar a otros. Es el Espíritu quien confirma. Y cuando lo hace, la obediencia es crucial. No se puede convivir con lo que Dios abomina. No se puede caminar en santidad mientras se acaricia lo que representa idolatría. El enemigo es legalista. Si hay algo suyo en el territorio del creyente, él lo reclamará. Pero cuando se elimina su punto de entrada, pierde toda legalidad y debe huir. Es tiempo de romper con toda dependencia emocional hacia objetos que fueron entregados con una intención oculta. Ningún regalo vale más que la paz de Dios. Ningún adorno justifica una brecha espiritual. Y ninguna tradición cultural está por encima de la palabra. Somos llamados a ser santos, separados, limpios. Y parte de esa limpieza incluye examinar con seriedad
lo que hemos recibido, guardado y permitido en nuestros espacios. El reino de Dios no opera en confusión ni en mezcla. Jesús fue categórico en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este principio es aplicable a todo lo que compite por nuestra lealtad, incluyendo objetos que sustituyen nuestra confianza plena en Dios. Todo lo que se convierte en un refugio alterno es un ídolo, y todo ídolo es enemigo de la fe verdadera. Dios está levantando una generación despierta, sobria, instruida en la palabra y firme en la batalla espiritual. Una generación que no se conforma con la apariencia de lo bueno, sino que examina todo a la luz de la verdad. Una generación que rechaza los atajos, los símbolos vacíos y las protecciones falsas. Porque sabe que solo hay un protector verdadero, una fuente de bendición legítima y una cobertura eterna, la sangre de Cristo. Y bajo esa sangre no hay espacio para el engaño. Una de las estrategias más peligrosas que ha usado el reino de las tinieblas para establecer influencia en la vida de las personas es la consagración oculta de objetos a fuerzas espirituales contrarias a Dios. No se trata de superstición ni de teorías abstractas, sino de una realidad espiritual profundamente documentada en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha advertido a su pueblo sobre los peligros de tener contacto con objetos que han sido consagrados a ídolos, espíritus o rituales ocultistas. Estos objetos, aunque se entreguen como regalos con apariencia inofensiva, pueden ser instrumentos de destrucción espiritual porque están ligados a pactos satánicos sellados con intención deliberada. Cuando se recibe un objeto que ha sido consagrado en un altar de oscuridad, no se está recibiendo simplemente un artículo físico. Se está aceptando la influencia espiritual de la entidad a la que ese objeto fue ofrecido. Este principio es claro en las Escrituras. En el Salmo 106, 37 a 38, se describe cómo el pueblo de Israel se contaminó espiritualmente por ofrecer sacrificios a demonios. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esta práctica no era simbólica, era real. Y cada uno de esos actos involucraba objetos consagrados que representaban pactos espirituales oscuros. Hoy esos sacrificios no se hacen en los mismos términos, pero la estrategia no ha cambiado. Las brujas y practicantes de magia siguen utilizando objetos como puntos de contacto para transferir maldiciones, pactos o influencias. Muchos de estos objetos son ofrecidos como obsequios. Se entregan en momentos significativos, buscando que el receptor los acepte con el corazón abierto. Pero detrás de esa entrega hay un acto espiritual intencional. El enemigo sabe que si logra que una persona reciba un objeto consagrado, ha establecido legalidad para actuar. El problema es que en muchas ocasiones quienes reciben estos objetos no tienen conocimiento de su origen espiritual. El desconocimiento no protege. El mundo espiritual opera por principios legales, no por emociones. Si un objeto ha sido dedicado a las tinieblas y es aceptado en un ambiente consagrado a Dios, se produce un conflicto espiritual. La presencia de ese objeto puede traer confusión, división, enfermedad, opresión o bloqueo espiritual. No porque el objeto en sí tenga poder, sino porque está vinculado a un pacto que invoca poderes ajenos a Dios. En Éxodo 23-5 el Señor establece con firmeza: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Este mandato no solo prohíbe la idolatría, sino también la fabricación y posesión de imágenes que representan divinidades extranjeras. La razón es espiritual. Cada una de esas imágenes está ligada a un pacto con un ser que busca usurpar el lugar de Dios. Los objetos consagrados se reconocen por el impacto que generan, por la simbología que portan y por la oposición espiritual que provocan cuando se busca avanzar en la vida de fe. Un símbolo ocultista tallado en piedra, una joya con signos esotéricos, una figura que representa una deidad falsa o una obra de arte inspirada en prácticas espirituales paganas no son meramente estéticos, son portadores de pactos. Cada uno de ellos ha sido creado con una intención específica y esa intención no es neutra. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, quien tomó del anatema objetos prohibidos, entre ellos un manto babilónico, plata y oro. Aunque los escondió, el efecto fue inmediato. El pueblo de Israel fue derrotado en batalla y la presencia de Dios se retiró temporalmente. Josué clamó al Señor y él respondió: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Este pasaje demuestra que un solo objeto escondido en un rincón fue suficiente para quebrantar el pacto de bendición de toda una nación. Dios es celoso de su santidad. No comparte su gloria ni tolera que su pueblo cohabite con lo consagrado a los ídolos. Por eso, toda vez que un objeto ha sido ligado a pactos oscuros, su presencia dentro del territorio del creyente genera contaminación espiritual. El apóstol Pablo enseñó sobre esto cuando dijo: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. 2 Corintios 6:16. Cuando se recibe un objeto ligado a pactos satánicos, el templo se contamina. Y eso afecta la intimidad con Dios, la claridad espiritual y el avance en propósito. No se trata de atribuir poder a los objetos, sino de reconocer que representan puertas legales. El enemigo no opera sin permiso. Pero ese permiso puede ser otorgado inconscientemente cuando se acepta algo que fue consagrado a su servicio. Por eso la Escritura insiste tanto en la necesidad de discernir, de separar lo santo de lo profano, de no traer a casa lo que ha sido utilizado en rituales impuros. En Levítico 10:10 se establece: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo limpio. Este discernimiento no se basa en estética, ni en cultura, ni en valor emocional. Se basa en verdad espiritual. En muchas culturas hay objetos que han sido normalizados, pero que tienen un origen espiritual profundamente contaminado. Más allá de su forma externa, su propósito ha sido definido desde su creación. Son piezas que han pasado por rituales, invocaciones o pactos que les asignan una función específica dentro del mundo espiritual. Cuando se entregan como regalo, se busca que esa función se active en la vida del receptor, especialmente si esa persona ha sido marcada con un propósito de Dios. El enemigo no regala nada sin motivo. Cada objeto enviado tiene un propósito, y si no se identifica, ese propósito se cumplirá silenciosamente. La autoridad espiritual del creyente es suficiente para deshacer cualquier obra de las tinieblas, pero esa autoridad debe ser ejercida con conocimiento, firmeza y obediencia. No basta con orar por protección si se está permitiendo en casa objetos que representan alianzas con el enemigo. No basta con proclamar libertad
si se sigue guardando en secreto lo que Dios ha ordenado desechar. El reino de Dios avanza en limpieza, no en mezcla. Y esa limpieza comienza por los lugares ocultos, por los rincones donde se guardan regalos que no fueron dados con pureza. La acción correcta ante un objeto sospechoso no es ignorarlo, ni justificarlo, ni espiritualizarlo. Es orar con discernimiento, examinar a la luz de la palabra y, si el Espíritu lo confirma, desecharlo sin temor. No importa su valor monetario, su procedencia o quién lo haya dado. Si ha sido consagrado al enemigo, debe ser destruido. No como acto de superstición, sino como obediencia espiritual. En Hechos 19:19. La quema pública de objetos mágicos fue una expresión de arrepentimiento. You see, feel the rhythm in your feet. Come on, join us, feel the beat. Come on, join us, feel the beat. Echo fast within the wall. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it
I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
Yeah. Y separación definitiva del pasado. Esa misma decisión sigue siendo relevante para todo creyente que desea caminar en libertad total. Dios no comparte su territorio. El templo debe estar limpio, el hogar debe estar consagrado, la vida del creyente debe estar libre de interferencias espirituales. Y parte de esa libertad se alcanza cuando se reconocen los puntos de acceso del enemigo y se cierran de manera radical. Un objeto que ha sido usado en un pacto con las tinieblas es un canal abierto. Mientras permanezca, esa influencia sigue activa, pero cuando se elimina, la atmósfera cambia, la claridad regresa y el fluir del espíritu se restablece. No se trata de vivir en temor, sino en autoridad. No se trata de rechazar todo por paranoia, sino de examinarlo todo con el filtro del Espíritu. La paz de Dios es el termómetro. Cuando un objeto altera esa paz, cuando interrumpe el descanso, cuando provoca confusión o contienda sin causa, es momento de buscar a Dios y pedir discernimiento. El enemigo no siempre se presenta como destrucción inmediata. A menudo su estrategia más eficaz es la infiltración lenta. Y cada regalo consagrado es una semilla con un propósito oculto. El tiempo en que vivimos exige un pueblo limpio, despierto y consagrado. No hay espacio para concesiones. La santidad no es negociable. La autoridad espiritual no es automática. Es el fruto de una vida separada. Y esa separación comienza por el discernimiento en lo pequeño. Un regalo puede ser una puerta, y una puerta puede ser el inicio de una caída. Pero cuando se cierra con convicción, se abre el camino a una libertad que el enemigo no puede tocar. Hay regalos que no brillan ni provocan alarma, no tienen símbolos evidentes, ni figuras que sugieran un vínculo espiritual directo. Se presentan como recuerdos, adornos, piezas decorativas entregadas con amabilidad. Pero lo que no se ve a simple vista es que también pueden ser portadores de atmósferas. Cada objeto guarda algo más que su forma. Carga la intención, el propósito y el origen espiritual de quien lo entrega. Así es como muchas vidas, aparentemente en orden, comienzan a desestabilizarse poco a poco. No por grandes ataques externos, sino por una paz que se va desvaneciendo sin explicación lógica. Lo que parecía un simple obsequio de buena voluntad termina generando un cambio invisible, pero profundo. Y esa transformación tiene consecuencias. La paz en el lenguaje de Dios no es simplemente la ausencia de problemas, es una manifestación activa de su presencia. En Filipenses 4:7 el apóstol Pablo define esta dimensión espiritual cuando dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es mental, es espiritual. No se produce por condiciones externas, sino por alineación interna. Y es por eso que puede ser robada sin que la persona entienda el porqué. Cuando un objeto que no fue originado en el espíritu entra a un hogar, puede comenzar a interferir con esa paz. No porque tenga poder en sí mismo, sino porque actúa como un canal de influencia espiritual. Esa influencia no siempre se manifiesta con ruido. Muchas veces lo hace con un silencio pesado, con una tensión persistente, con una sensación constante de incomodidad. Es la paz la que se quiebra. Y cuando la paz se va, la voz de Dios se torna distante. No todo lo que adorna es inocente, no todo recuerdo guarda memorias limpias.
A través de la historia bíblica, el pueblo de Dios fue instruido una y otra vez a revisar no solo sus actos, sino también lo que permitían en sus espacios. La idolatría no comenzaba con grandes sacrificios, comenzaba con símbolos, con figuras traídas de culturas extranjeras, con objetos pequeños introducidos por curiosidad o afecto. En Jueces 6:25 a 26, Dios le da a Gedeón una orden muy precisa. Toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Acera que está junto a él. No fue una sugerencia, fue un mandato. El altar debía ser destruido y la imagen también. ¿Por qué? Porque mientras esos objetos permanecieran, la opresión espiritual seguiría vigente. Aquel altar representaba mucho más que una tradición familiar. Representaba una puerta. Y mientras esa puerta estuviera abierta, la bendición de Dios no podía establecerse. Lo mismo ocurre cuando se conservan recuerdos, regalos decorativos o elementos que han sido consagrados en contextos espirituales impuros. La persona puede pensar que no hay problema, que se trata de un detalle sin importancia, de una pieza artística o de un simple gesto afectivo. Pero el reino de las tinieblas no necesita reconocimiento para operar. Le basta con el permiso. Y el permiso se da cuando se acepta y se conserva un objeto que espiritualmente contradice la presencia de Dios. Puede ser un cuadro, una figura, una estatua, un artefacto cultural cargado de simbolismo o incluso una prenda ligada a rituales. Si el origen del objeto está contaminado, su permanencia afecta el ambiente, porque no hay neutralidad espiritual. Todo o glorifica a Dios o lo desafía. En Isaías 30:22 se establece un principio fundamental para el que desea caminar en santidad. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. La apartarás como trapo inmundo. Fuera, les dirás. No se trata de guardar lo que es estéticamente atractivo. No se trata de tolerar lo que proviene de tradiciones ajenas a la fe. Se trata de limpieza espiritual, de entender que la santidad exige separación. Y que lo que parece bello a los ojos, si no es limpio en origen, contamina. Las Escrituras no hacen concesiones en este aspecto, porque Dios no habita en medio de mezclas. Él es santo. Y su paz solo puede reposar donde hay acuerdo con su Espíritu. El Espíritu Santo no comparte habitación con lo que ha sido dedicado a ídolos. Su presencia se retira cuando se tolera lo que Él rechaza, no porque sea débil, sino porque respeta la elección del corazón humano. Cuando una persona insiste en guardar lo que Dios ha mandado desechar, está eligiendo la voz del mundo sobre la voz del cielo. Y en esa elección, la paz se retira, no como castigo, sino como resultado espiritual. No se puede avanzar en propósito mientras se tolera en lo oculto lo que contradice la presencia divina. La limpieza debe ser completa, porque un solo objeto puede ser suficiente para interrumpir el fluir de bendición. El enemigo conoce bien esta dinámica, por eso muchas veces lo que entrega como regalo no es grotesco, sino atractivo. Sabe que la mente humana tiende a valorar lo que es estético, lo que tiene significado emocional, lo que parece culturalmente interesante. Así que se disfraza, usa lo emocional para introducir lo espiritual. Ofrece lo artístico para implantar lo demoníaco. Es una estrategia antigua. En Apocalipsis 2:14, Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam no maldijo a Israel con palabras. Lo hizo enseñando a introducir la mezcla. Y esa mezcla vino por medio de costumbres y objetos que no pertenecían al pueblo santo. El resultado fue devastador. Cuando un recuerdo no glorifica a Dios, no se debe conservar. No importa si fue dado con cariño, si proviene de un ser querido, si tiene valor histórico. Si su presencia altera la paz espiritual, si su origen está en prácticas contrarias a la fe, si su forma representa ideologías o creencias ajenas a la palabra, no debe tener lugar en la vida del creyente. Jesús fue claro al hablar de la radicalidad con la que debemos actuar frente al pecado. En Mateo 5, 29, dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Este principio aplica también al entorno. Si un objeto te es ocasión de tropiezo espiritual, deséchalo. No lo guardes, no lo justifiques, no lo racionalices, sácalo. La paz que Dios ofrece es una paz activa, vibrante, llena de fuerza espiritual. No puede coexistir con la inquietud que producen los objetos contaminados. Y esa inquietud, aunque no siempre se perciba de forma inmediata, comienza a manifestarse en los detalles. En el cansancio persistente, en la falta de concentración al orar, en la sensación de peso espiritual que no se puede explicar. Es en esos momentos cuando se debe actuar, no con temor, sino con autoridad. No con dudas, sino con convicción. Porque cuando la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Efesios 5:11 exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Guardar un objeto contaminado es participar, aunque sea pasivamente, de esa obra. Reprender implica confrontar, implica evaluar lo que está en nuestra vida y decidir si está alineado con Dios. Si no lo está, debe irse. El ambiente espiritual no es un espacio neutro, es un campo de influencia. Y esa influencia afecta nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra comunión con el Padre. El llamado a la santidad no es una sugerencia, es una condición para vivir en plenitud espiritual. En el 1 Pedro 1:16 se nos recuerda: sed santos porque yo soy santo. Esta santidad se refleja en cada aspecto de la vida, incluyendo lo que se permite en el hogar. No se puede ser santo en palabra y tolerar en lo oculto lo que el Espíritu rechaza. La congruencia espiritual es esencial, y esa congruencia comienza con decisiones valientes, con actos que declaran: solo Dios reina en este lugar, solo su presencia tiene espacio aquí. Lo demás, aunque venga disfrazado de recuerdo, no tiene lugar. El discernimiento espiritual es una herramienta vital en esta etapa. No todo lo que parece correcto lo es. No todo lo que es común es aceptable. No todo lo que se entrega con afecto está libre de contaminación. Por eso la oración debe preceder a la aceptación. Cada objeto debe ser evaluado no por su forma, sino por su esencia, no por su origen humano, sino por su carga espiritual, porque el enemigo no regala sin intención. Y si logra infiltrar lo profano en el ambiente de un creyente, ya ha ganado una parte de la batalla. La Escritura nos equipa para identificar estas trampas, nos da luz para ver más allá de lo visible y nos da autoridad para actuar. No estamos llamados a temer, sino a limpiar. No estamos llamados a tolerar, sino a reprender. No estamos llamados a justificar, sino a discernir. Y en ese discernimiento encontramos libertad, porque cada vez que se cierra una puerta al enemigo, se abre una ventana al cielo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El olfato es uno de los sentidos más espiritualmente ignorados, pero también uno de los más poderosos. En el ámbito natural, un aroma puede activar memorias, emociones y reacciones involuntarias. En el ámbito espiritual, su influencia puede ser aún más penetrante.
Lo que muchas personas no saben es que hay aromas que no solo evocan estados de ánimo, sino que han sido preparados y consagrados con propósitos ocultos para alterar atmósferas espirituales, invocar presencias y establecer control sobre ambientes y personas. Y cuando estos aromas vienen disfrazados de regalos, perfumes, aceites o velas, la trampa está completa. Lo que se recibe como detalle agradable puede estar cargado de intenciones demoníacas. En el Antiguo Testamento el incienso tenía un papel específico y sagrado. Solo debía usarse conforme a las instrucciones divinas. En Éxodo 30, 37 a 38 Dios advierte: el incienso que harás conforme a esta composición, no lo haréis para vosotros mismos, os será sagrado para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Esta prohibición revela una verdad contundente. Los aromas tienen poder espiritual. No todo olor es inocente. No todo perfume es neutro. Cuando un aroma ha sido preparado y activado para propósitos espirituales oscuros, su efecto trasciende lo físico. Hoy muchas brujas y practicantes del ocultismo utilizan aromas como portadores de intenciones. Elaboran velas aromáticas que han sido ungidas con oraciones oscuras, aceites que han sido ofrecidos en rituales específicos y perfumes que no son meras fragancias, sino instrumentos de manipulación espiritual. Estos productos se ofrecen como regalos, se presentan como terapias alternativas, se promocionan como herramientas de relajación o armonización. Pero lo que no se dice es que han sido preparados con palabras, gestos y consagraciones que activan presencias espirituales. Al ser llevados al hogar o aplicados sobre el cuerpo, esas presencias encuentran un canal de entrada. La estrategia no es nueva, el enemigo ha sabido imitar lo sagrado para contaminar lo santo. Si Dios estableció un incienso para que su olor acompañara la adoración en el tabernáculo, es lógico que las tinieblas intenten contrarrestar esto con sus propias versiones. No porque tengan el mismo poder, sino porque intentan producir una distorsión espiritual. En 2 Corintios 2, Pablo dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esta afirmación no es metafórica. El olor en el mundo espiritual tiene una dimensión real, y así como hay olor de vida, también hay olor de muerte. Un aroma espiritual que corrompe, que contamina, que altera el entorno invisible. Los aromas pueden invocar, y eso lo saben quienes los utilizan con propósitos espirituales contrarios a Dios. No se trata solo de productos que huelen bien o mal, se trata de lo que han sido diseñados para hacer. Un aceite que ha sido preparado en un altar ajeno a Cristo no es solo un cosmético. Una vela encendida tras haber sido ungida con sangre o palabras oscuras no es solo una fuente de luz. El olor que emite actúa como una señal en el mundo espiritual, como una llave que abre portales invisibles. Y cuando esa señal ha sido enviada, no es el ambiente físico el único que se ve afectado, sino la esfera espiritual del hogar. Cuando un creyente permite estos aromas en su espacio sin discernir su origen, puede estar abriendo la puerta a las influencias que operan en sigilo. El enemigo no siempre entra con estruendo. A veces lo hace con un aroma, con una sensación placentera que relaja los sentidos, mientras paraliza el espíritu. Porque donde hay engaño hay pérdida de sensibilidad. Y cuando la sensibilidad espiritual se adormece, la voz de Dios se apaga. No porque Él deje de hablar, sino porque la atmósfera ha sido saturada con algo que no le pertenece. En Isaías 65, 3 a 4, el Señor reprende con fuerza a su pueblo diciendo: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y
En lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Este pasaje expone una práctica espiritual contaminada donde el incienso no era ofrecido a Dios, sino en rituales paganos. El olor se convirtió en provocación, no en adoración. Esta misma transgresión ocurre hoy cuando se permite en el hogar un aroma consagrado al enemigo. No importa si fue entregado ¿qué regalo? No importa si huele agradable. Si su propósito espiritual no glorifica a Dios, contamina. El cuerpo también es un altar y cuando se aplica sobre él un perfume o aceite que ha sido preparado con fines ocultistas, ese cuerpo se convierte en punto de contacto. Se establece una señal, se lanza una declaración espiritual sin que la persona lo sepa. Por eso el discernimiento no es opcional, es urgente. No se trata de temer a cada olor, sino de evaluar con claridad el origen, la intención y la carga espiritual de aquello que se recibe. La apariencia no puede ser el filtro. Solo el Espíritu Santo puede revelar lo que está detrás de una fragancia aparentemente inocente. El engaño funciona porque muchos asumen que todo lo natural es seguro, que todo lo artesanal es puro, que todo lo perfumado es beneficioso. Pero lo que importa no es la materia, sino la consagración. No es el aceite en sí, sino a quién fue ofrecido. No es la cera de la vela, sino lo que se declaró sobre ella. El enemigo no necesita un recipiente exótico si puede usar uno cotidiano. Lo que busca es acceso. Y cada vez que se enciende una vela consagrada, cada vez que se derrama un aceite ofrecido a una entidad, cada vez que se aspira un perfume activado por palabras oscuras, ese acceso se establece. Dios es celoso de su atmósfera. Él se manifiesta en la adoración genuina, en la santidad, en la obediencia. Y así como el incienso sagrado ascendía en el tabernáculo como olor agradable, también los aromas consagrados al enemigo suben como provocación. En Ezequiel 8:11 el profeta describe una visión donde 70 ancianos ofrecían incienso en un culto oculto, mientras imágenes de ídolos llenaban las paredes. Y Jehová dijo: ¿has visto, hijo de hombre, lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen: Jehová no nos ve. Estos aromas ocultos provocaban la ira de Dios, porque todo lo que intenta replicar lo sagrado sin su autorización es abominación. Cuando un creyente enciende una vela sin saber que ha sido consagrada con oraciones esotéricas, cuando rocía su habitación con un perfume activado por prácticas ocultistas, no está simplemente decorando su espacio, está invocando presencias, está alterando la atmósfera espiritual, está haciendo una declaración sin palabras. Estoy dispuesto a aceptar lo que se me ofrece, aunque no provenga de Dios. Esa apertura, aunque no sea intencional, es suficiente para que las tinieblas reclamen legalidad. El enemigo no busca el consentimiento consciente, le basta con el uso. Si se permite en el hogar un objeto que ha sido consagrado a otra entidad, aunque se desconozca su propósito, se está cediendo espacio espiritual. Por eso es vital desarrollar discernimiento, no temor. Entender que el propósito de Dios es proteger, no confundir. Y que su Espíritu da sabiduría para identificar lo que contamina. El creyente que camina en luz puede reconocer cuando un olor no trae paz, sino confusión. Cuando una vela no produce descanso, sino agitación. Cuando un aceite no renueva, sino entorpece. Porque el Espíritu Santo no comparte atmósfera con lo que ha sido creado para invocar lo profano. La limpieza espiritual también es atmosférica. No basta con deshacerse de imágenes o amuletos.
Hay que revisar lo que se respira, lo que se unge, lo que se enciende, porque el olfato como canal espiritual puede ser un puente o una barrera. Puede elevar la adoración o interrumpir la conexión. Y en un tiempo donde la mezcla espiritual es tan común, donde el esoterismo se disfraza de sanación y la brujería se maquilla como bienestar emocional, el creyente debe estar más alerta que nunca. La palabra es clara: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Eso incluye los aromas. No deben ser recibidos sin evaluación. No deben ser usados sin dirección del Espíritu. No deben ser guardados si contradicen la paz que viene del cielo. Porque si hay un ambiente que Dios honra, es aquel donde todo ha sido separado para Él. Y si hay una atmósfera que las tinieblas temen, es aquella donde no hay mezcla. Los aromas que invocan espíritus no siempre producen sensaciones negativas inmediatas. A veces traen tranquilidad aparente, pero es un adormecimiento espiritual. Apagan la sensibilidad, confunden el discernimiento, inhiben la oración, silencian la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, ya no se está bajo cobertura celestial, se está bajo una niebla. Y bajo esa niebla, el enemigo opera con libertad. No por poder, sino por permiso. Un permiso que comenzó con un regalo, con una fragancia, con un detalle que nadie cuestionó. Pero el Espíritu Santo sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue revelando, porque su deseo es que cada espacio sea suyo, que cada ambiente respire su presencia, que cada aroma sea fruto de adoración verdadera. Y cuando ese discernimiento se activa, cuando la limpieza se hace con obediencia, el aire cambia. Lo que estaba saturado se despeja, lo que era confuso se aclara. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay regalos que no tocan el cuerpo, pero aprisionan el alma. Objetos entregados con sonrisa, adornados con palabras dulces, envueltos en afecto aparente, pero que operan como grilletes invisibles. Porque no todo regalo se entrega para bendecir. Algunos son diseñados para controlar. Cuando el alma recibe algo que ha sido consagrado con intención de dominio, se establece una atadura, no en la carne, sino en el lugar más íntimo del ser, el alma. Y desde allí, el enemigo comienza a operar sin resistencia, porque la cadena no produce dolor inmediato, sino dependencia emocional, confusión espiritual y desgaste interior. El alma es el asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad. Es el campo donde se libran muchas de las batallas más profundas. Y cuando se permite que algo ajeno a Dios tome influencia sobre ese espacio, la libertad comienza a desaparecer. No por falta de fe, sino por un vínculo que se ha formado. Y esos vínculos muchas veces tienen como origen un regalo, un objeto que en su materialidad no parece amenazante, pero que fue preparado con intenciones ocultas. No fue dado para compartir amor, sino para marcar territorio espiritual. La palabra advierte sobre los lazos del alma que se forman en contextos impuros. En Jueces 16, 17, vemos cómo Sansón, llamado por Dios, fue atado espiritualmente a través de Dalila, quien buscaba su destrucción bajo apariencia de afecto. No fue la fuerza física lo que lo debilitó, sino la conexión del alma. Y esa conexión se alimentaba de gestos, de palabras, de entregas. Lo que parecía amor era manipulación. Y ese patrón se repite cuando un regalo no busca edificar, sino someter. En Proverbios 23, 6-8, se da un principio clave: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares delicados, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo mismo aplica al regalo consagrado. Puede parecer gesto generoso,
pero el corazón de quien lo da puede estar lleno de intención contraria. Y cuando el receptor lo acepta sin discernimiento, su alma establece un acuerdo invisible, no con la persona, sino con el espíritu que motivó el regalo. Estas cadenas no se sienten como eslabones físicos, se manifiestan como pensamientos recurrentes, como atracción hacia personas que han sido instrumentos del enemigo, como nostalgia sin causa, como debilidad emocional que impide avanzar. Y cuando el alma está encadenada, la voluntad se neutraliza, la oración se vuelve superficial, la palabra no penetra, el gozo se desvanece, porque la libertad interior ha sido reemplazada por una sujeción invisible. Dios no comparte el alma de su pueblo, Él la redimió con precio de sangre. Por eso, cualquier intento del enemigo por establecer dominio en esa área es un acto de invasión espiritual. En Salmo 124, 7 se declara: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Este verso habla de una liberación espiritual profunda. El alma puede ser atrapada, pero también puede ser liberada. Y muchas veces la llave de esa libertad está en romper con lo que se recibió sin sabiduría. Un regalo que encadena el alma puede permanecer en la vida como un recuerdo persistente, como una conexión emocional tóxica, como un objeto al que no se logra renunciar, no por su valor material, sino por el pacto espiritual que simboliza. La liberación no comienza al entenderlo, sino al actuar, al reconocer que ese regalo representa una alianza y que ninguna alianza debe ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso el llamado es a la limpieza total, a cortar con lo que oprime el alma, a soltar lo que fue dado con intención impura, a restaurar el altar interior, porque el Espíritu Santo habita en libertad. Y donde el alma está atada, su fluir se restringe. Pero cuando la cadena se rompe, el alma vuelve a cantar y la voz de Dios, antes opacada, vuelve a resonar con poder. Hay algo más peligroso que recibir un regalo contaminado: no discernir que lo has hecho, porque lo que no se reconoce no se confronta, y lo que no se confronta permanece. El gran engaño del enemigo no está solo en los objetos que consagra, sino en el silencio que instala después. Un silencio que entumece la conciencia espiritual, que adormece la sensibilidad al Espíritu Santo, que normaliza lo que debería alarmar. No es solo lo que recibiste, es lo que permitiste que se quedara. Esa es la verdadera raíz de la destrucción. Dios no busca formar hijos paranoicos, sino discípulos despiertos. La guerra espiritual no se gana escondiéndose de cada cosa, sino estando llenos de luz al punto que todo lo falso queda expuesto. El verdadero peligro no está en el regalo, sino en un corazón que ha dejado de hacer preguntas, que ya no examina, que acepta lo extraño como normal. Porque cuando lo profano entra al lugar santo, lo primero que se pierde es la capacidad de asombro por lo puro. Por eso el llamado de Dios no es a limpiar por limpiar, es a amar tanto su presencia que todo lo que la estorbe resulte insoportable. El fuego de discernimiento arde donde hay hambre de santidad. Y esa hambre comienza cuando ya no puedes vivir sin paz, cuando ya no soportas la atmósfera tibia, cuando lo espiritual no es una teoría, sino una urgencia. Entonces el Espíritu te revela no solo qué debe salir de tu casa, sino qué debe ser edificado en tu interior. Porque cada regalo inofensivo que fue usado para abrir una puerta es también una señal de lo que Dios quiere restaurar. Si el enemigo sembró contaminación con una imagen, Dios quiere renovar tu visión espiritual. Si lo hizo con un perfume, es porque
quiere activar en ti el olor de Cristo. Si lo hizo con un objeto decorativo es porque el cielo quiere llenar tu casa con símbolos de vida. No se trata solo de lo que se desecha, sino de lo que se reemplaza. Porque donde hay limpieza, Dios establece nuevos altares. No olvides esto, el enemigo no puede destruir lo que ha sido cubierto por obediencia. El poder de los regalos que analizamos no está en su apariencia, sino en la legalidad que se les da. Cuando se rompen los acuerdos, cuando se cierra la puerta, cuando se invoca el nombre de Jesús con autoridad, todo otro nombre tiene que ceder. Y entonces el hogar se vuelve un santuario, la vida un altar y el alma una habitación limpia, donde el Espíritu Santo se complace en habitar. Es tiempo de revisar lo que has recibido, no con miedo, sino con la certeza de que Dios quiere restaurarte. Porque cuando tú limpias tu espacio, Él llena tu atmósfera. Y cuando Él habita, ninguna oscuridad puede permanecer. Esa es la promesa, esa es tu victoria.